Servir a Dios es un privilegio en cualquier área, ¿verdad? Y todo lleva una responsabilidad. Y le doy gracias a Dios y a la pastora Vicky que tuvo la confianza de compartir el púlpito el día de hoy y la palabra con ustedes. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti, que eres la fuente de vida, que eres el pan de vida que alimenta nuestro espíritu, Señor, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que viene de tu boca, Señor. Y estamos aquí para escucharla, Señor. En el nombre de Jesús, pido que te manifiestes, Señor, y que toques los corazones que tú has determinado que estén aquí a ser expuestos a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, para empezar, quiero pedir que levante la mano la persona que viene por primera vez. Y vamos a dar un aplauso al Señor por sus vidas. A ustedes quiero decirles que es muy importante que ustedes comprueben que lo que yo voy a hablar está en la Biblia. Es muy importante a todos aquellos que vienen por primera vez. Así que le voy a pedir al que está al lado, al que la invitó, y que si manejan rápido la Biblia, por favor les ayuden, ¿sí? Aunque yo voy a manejar en toda mi predicación Biblia, lenguaje sencillo, ustedes la van a leer en Reina Valera 1960, pero lo único que cambia es el lenguaje. El lenguaje que yo les voy a hablar es más castellanizado, no tiene nada que ver con el cambio del mensaje, es el mismo, ¿sí? ¿Dónde están los que vienen de corazoncito rojo? Allá están, ok. ¿Sí tienen a alguien ahí que le enseñe la Biblia? A ver, por favor, los que ya conocen, háganme favor de estar cerca de ellos para que les expongan la palabra. ¿Cuántos llegaron con hambre el día de hoy? ¿Sí? ¿Y qué sintieron al ver cuando les ponían la comida en la mesa, el pan en la mesa, pan que usted no preparó? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo le pareció ese pan? Rico, ¿verdad? Codiciable. Yo vi los chilaquiles y dije, ¿cómo quisiera? Pero ahorita no ando muy dispuesta del estómago. Pero los codicié así como se me antojaron. Diga conmigo, se me antojaron. Cuando usted tiene hambre, la comida le parece codiciable. Le parece deseable. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Cuando usted no tiene hambre y le ponen frijoles en la mesa, ¿qué dice? Ay, no se me antoja. Nos damos el lujo de decir, no se me antoja. Y decía mi mamá, es que no tienes hambre. ¿Verdad? Es que no tienes hambre. Porque si realmente tuvieras hambre, vieras los frijoles con aquellas ganas, con aquellos deseos. No hay comida más rica que aquella que se come con hambre, ¿verdad? Diga conmigo, no hay comida más rica que aquella que se come con hambre. La expresión pan, porque mi tema de hoy se llama pan que da vida, la expresión pan, aparte de referirse al grano molido y preparado con otros ingredientes, se usa para referirnos a todo el alimento en general. De ahí la expresión que dicen, voy a salir a ganarme el pan, ¿verdad? ¿Sí han escuchado esa expresión? Voy a salir a ganarme el pan. Se está refiriendo a la comida en general. Ahorita les voy a pedir a Sonido que nos proyecte un video, pero yo quiero que pongan mucha atención, especialmente los que vienen por primera vez. Es un video del pueblo de Israel hace muchos años atrás, cuando Dios lo rescató. Israel estaba cautivo, estaba esclavizado por los egipcios. El faraón, en ese entonces, nosotros le llamamos rey o presidente, pero era faraón en Egipto. Entonces ustedes lo que van a ver ahorita son todas las señales con las que Dios sacó al pueblo de Israel de su esclavitud. Porque el faraón
no quería dejarlos ir. Entonces, como respuesta negativa de Faraón a lo que Dios estaba pidiendo, Dios mandaba catástrofes a Egipto. Y les voy a pedir que pongan muchísima atención. Quiero que especialmente vean cómo Dios milagrosamente sacó a Israel de la esclavitud. ¿Están listos? ¿Estamos listos? Me está diciendo que me espere un poquito. Bueno, esta historia que ustedes ven la van a encontrar en el Éxodo 3:7. Si ahorita no lo busquen, simplemente anoten la cita bíblica y cuando lleguen a su casa comprueben que esta historia que ustedes van a ver es un mini resumen, está muy chiquito, la van a encontrar en el Éxodo 3:7. Voy a avanzar, parece que hay un... Bueno, cuando Dios rescató a Israel de la esclavitud de Egipto, hizo pruebas suficientes, el pueblo de Israel tuvo pruebas suficientes para saber que estaba tratando con un Dios vivo y un Dios verdadero. Ya los van a poner. Pero después de que cruzaron ese mar y que Dios ahogó a todo el ejército de Faraón, todavía les faltaba cruzar el desierto. ¿Qué les faltaba? Para llegar a una tierra que Dios les prometió, fructífera. Ahora, ¿qué hay en el desierto? Por ahí si me ponen la imagen 2, la diapositiva 2, para que observen qué hay en el desierto. ¿Alguien me quiere decir qué hay en el desierto? Nada, ¿verdad? Hay escasez. Miren, desierto es símbolo de escasez, de necesidad, de hambre, climas extremos, angustia, desolación y confusión. Yo estaba viendo unos videos cuando personas cruzan a la frontera en el desierto y cómo se ven que algunos quedaron postrados, muertos. ¿Por qué? Porque no hay nada en el desierto. No hay una esperanza palpable de vida. ¿Se imagina tener hambre en el desierto? A ver, imagínenselo. ¿Ya se lo imaginaron? ¿Alguna vez ustedes han tenido hambre así una vez que van al centro y de pronto ya se te va y empiezas hasta de mal humor se ponen, ¿verdad? Vamos a ver Éxodo 16:2. Éxodo 16:2. Voy a leerles Biblia, lenguaje sencillo, se los recuerdo. Allí en el desierto, todos los israelitas comenzaron a quejarse de Moisés y de Aarón. Moisés fue un líder que Dios levantó y que si vieron ahí en la canastita cuando lo pusieron, fue una forma milagrosa en que Dios le preservó la vida y Dios lo levantó como líder para rescatar a Israel. Y él era el que Moisés iba y le decía al faraón, deja ir al pueblo de Israel para que adore. Él era el vocero de Dios. Entonces, él fue el que los trasladó, el que levantó la varita para abrir el mar era Moisés. ¿Quién era? Moisés, el que estaba guiando al pueblo. Pero ahí en el desierto comenzaron a quejarse todo el pueblo de Israel. El 3, les decían, ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Hubiera sido mejor que Dios nos quitara la vida en Egipto. Allá por lo menos teníamos ollas llenas de carne y podíamos sentarnos a comer hasta quedar satisfechos. ¿Sí vieron la vida que le daba Faraón al pueblo de Israel? Y ya estaban codiciando esa vida otra vez. Ahora, si ustedes leen la Biblia se van a dar cuenta que Israel fue quien clamó a Dios ayuda. Entonces, ¿quién pidió que lo sacaran de Egipto? El pueblo. Y ahora se estaba quejando. ¿Pero por qué se estaban quejando? Porque ellos solo querían el rescate de Dios, pero el caminar creyéndole y dependiendo de Él. Eso no querían.
¿Cuántas veces queremos tener a Dios, pero no queremos que nos digan lo que Dios quiere de nosotros? No, cuando ya se les empieza a presentar un poco más el evangelio, no, a mí déjame como estaba. A mí déjame como estaba, yo estoy bien. Cada quien con su religión. ¿Usted ha dicho eso? Estoy hablándole a los nuevos. Tú con lo tuyo y yo con lo mío, y así vamos a estar en paz. Si no quieres que perdamos la amistad. ¿Y por qué se ríen? Porque es verdad. Me ponen la diapositiva 4, Éxodo 16:4. Recuerde que tiene que estar comprobando que está en la Biblia, y si no, escríbalo y en su casa, llegando a su casa, lo lee usted en su Biblia. Al cabo le estoy leyendo la traducción que usted tiene en casa, hablándole a los nuevos. Éxodo 16:4. Entonces Dios le dijo a Moisés: voy a hacer que del cielo les llueva comida todos los días, pero la gente recogerá solo lo necesario para cada día. El día sexto podrá recoger el doble. Voy a ver si me obedecen o no. O sea, quiero a Dios, pero cuando ya empieza a probar mi obediencia, ahí empieza lo difícil, porque Dios dice: voy a ver si me obedecen o no. ¿Cuántas veces usted ha clamado a Dios y Dios sigue diciendo lo mismo? Ok, voy a ver si me obedeces o no. Porque yo creo que todos los que estamos aquí de alguna manera hemos clamado a Dios, a nuestra manera. Pero dice su palabra: clama a mí y yo te responderé. Y dice Dios: voy a ver si me obedece o no. Cuando Israel vio este tipo de comida que llovía del cielo, que ellos no cocinaron, como nosotros no cocinamos hoy el desayuno, o usted dijo: ¿qué es esto? Yo vine por carne, me dan chilaquiles con frijoles. ¿Usted dijo eso? No, tenía hambre. Y usted dijo: esto está riquísimo. Por cierto, las hermanas cocinan riquísimo. Entonces, pero cuando Israel vio este tipo de comida que ellos no cocinaron, dijeron: ¿y esto qué es? En su lengua hebrea lo expresaron maná. Se dice, ¿qué es? Se dice maná. Cuando usted quiere decir ¿esto qué es?, diga maná. ¿Sí? Estando usted consciente, escuche bien, de la escasez, el peligro y lo árido del desierto, ¿cómo le parecería una comida, un pan que milagrosamente le llueve del cielo? ¿Cómo lo vería? Híjole, estando consciente del lugar en donde está, ¿usted cree que los que cruzan el desierto para cruzar allá, cómo creen que les vendría un pan que les llueve del cielo? O un agua que les sale de una roca, porque también esto lo vivieron los israelitas. Yo creo que le parecería a usted codiciable, deseable, anhelada, y en el corazón un profundo agradecimiento por aquel que le está proporcionando un pan que le va a preservar la vida natural. Diga conmigo: vida natural. Israel estaba presenciando un milagro, y aparte de los que presenció, estaba presenciando un milagro que duró 40 años. ¿Cuánto duró? 40 años cayendo comida del cielo. Y ahora cuando a veces los hijos no quieren trabajar, dice: ponte a trabajar, no te va a caer del cielo, ¿eh? Pues no, es cierto. De ahí viene el dicho: nada te va a caer del cielo. Pero en realidad todo nos cae del cielo cuando nosotros hacemos lo que nos toca. Vamos a Éxodo 16:31. El pan que recogía, voy a describir cómo era esta comida, ¿sí? El pan que recogían era blanco como la semilla de cilantro y dulce como el pan con miel. Los israelitas lo llamaron maná. Vamos a brincarnos hasta el 35. Dice: ese fue el alimento de los israelitas durante 40 años.
Lo comieron hasta llegar a la frontera con Canaán, que ya era una región habitada. Canaán fue una tierra que Dios le prometió a Israel que les daría. 40 años comiendo el pan del cielo. El malagradecido y falto de conciencia de su necesidad y su condición en medio del desierto, diría: qué hastío, qué fastidio. Como los hijos: ay, mamá, otra vez frijoles. ¿Sí han escuchado eso? Otra vez. Bueno, el malagradecido diría: otra vez pan del cielo. El que no está consciente de su condición en el desierto, pero el que está consciente, el humilde, el que sabe que en el desierto no hay nada, diría: qué fidelidad, qué cuidado y qué amor de Dios. Estoy agradecido con Él, le debo la vida. ¿Sí o no? ¿Cómo le parecería a usted la actitud? Y yo creo que sí lo ha vivido esto usted. Imagínese que usted va por el centro y alguien le pide ayuda, una ayuda, y usted le da comida y de pronto le dice: ¿y qué es esto? No te vayas a quedar pobre, ¿eh? ¿Sí ha escuchado eso? ¿Qué dice usted? No, hombre, este malagradecido, y todo, dicen limonero y con garrote, ¿verdad? ¿A poco no? Yo quiero dinero, no quiero comida. Entonces no estás, porque luego dicen: para un taco. Y le das el taco y no quieren el taco. Menosprecian la comida. ¿Realmente qué están buscando? El dinero. Dinero que usan para algo que no les beneficia. Este tipo de actitud fue la que tomó el pueblo de Israel frente al milagro constante de Dios. ¿Qué siente usted cuando le avientan la comida que usted les está dando como ayuda? O cuando les da un peso, ya no quieren un peso. ¿Verdad que se siente feo? ¿Qué te pasa? No estás consciente realmente de tu condición. No estás consciente de tu necesidad, porque te lo estoy dando y me lo estás aventando. O a tu hijo cuando le pones la comida, o el esposo: ¿me estás dando esto frío? Entonces no hay una verdadera necesidad. Números 21:5, el libro de Números 21:5. Para los nuevos, la Biblia se constituye o se forma por muchos libros, y este libro que voy a leer se llama Números. En el capítulo 21, versículo 5, y dice ahí: y comenzó a protestar contra Dios. Le decían a Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Solo para darnos muerte en el desierto. No tenemos pan ni agua. A ver, pregunta: ¿no tenían pan? Sí tenían pan y agua de la roca. Y luego dice ahí: y ya estamos cansados de esta comida tan desabrida. En otra traducción se traduce tan miserable. Estamos cansados y detestamos este alimento tan miserable. En otra traducción dice así. En Reina Valera 1960, que es lo que usted está viendo. Detestable significa insípido, sin sabor, insustancial. Así calificaron la comida que Dios les estaba dando milagrosamente. ¿Cómo lo ve? Qué feo, ¿verdad? ¿Por qué despreciaron el alimento de Dios que los sustentaba, que suplía su verdadera necesidad, que tenía todas las propiedades para permanecer vivos en un ambiente extremo y peligroso? ¿Por qué lo despreciaron? Les voy a decir por qué. Porque ellos clamaron a Dios porque tenían hambre de libertad, que les brindara placeres y satisfacciones naturales, sin importar que esa condición que ellos querían los alejara de Dios.
ellos no tenían hambre de Dios. Digan conmigo, ellos no tenían hambre de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros clamamos nada más por el favor de Dios, pero no queremos nada con Dios? Yo nada más quiero que me dé dinero. Yo nada más quiero que mi esposo tenga un trabajo y ya. Yo nada más quiero tener para los zapatos de mi hijo y ya. Yo nada más quiero que me quite esta depresión que me está matando y ya. Que no me diga nada más. Yo no sé. Ellos querían un Dios a su manera, al que le pudieran poner condiciones y tenerlos a su merced, como el genio de la lámpara mágica. Le frotamos, sí. Nomás quiero que te manifiestes cuando te necesito. Y ustedes, si leen la historia en casa, se van a dar cuenta que pedían carne y que Dios les mandó carne y que ni aún así estaban. Porque el ojo nunca se cansa de ver y el oído nunca se cansa de oír. O sea que no tenemos fondo. ¿Usted hubiera despreciado de esa forma a Dios después de haber visto todos esos milagros que vieron en el video? A ver, quiero que levanten la mano. ¿Quién lo hubiera despreciado? Ahora, ¿quién no lo hubiera despreciado? No las veo. A ver, ¿quién no hubiera despreciado a Dios después de todo lo que vieron? Gracias. Son muchos los que no lo hubieran despreciado, pero quiero decirles algo. Esta actitud del pueblo de Israel es más frecuente de lo que usted se imagina en estos tiempos. Esa actitud de buscar a Dios solamente por los favores que Él nos puede hacer es más común de lo que usted se imagina. Pero usted sí quiere el pan del cielo, ¿verdad que sí? A ver, ¿cuántos sí quieren el pan del cielo? No, así como que amén. A ver, quiero escucharlos. ¿Cuántos quieren el pan del cielo? A ver, los nuevos. De los nuevos, ¿cuántos quieren el pan del cielo? Qué bonitos se ven. Ok, pues hoy les voy a presentar el pan del cielo de nuestros tiempos. ¿Se lo va a comer? Los nuevos nada más. ¿Se lo va a comer? Vamos a ver si es cierto. ¿O lo va a menospreciar como el pueblo de Israel? Ahí se lo dejo. Cada quien. Vamos a ver quién es ese pan del cielo. Jesús, esta historia que les voy a contar está en el Nuevo Testamento y voy a hablarles ahora de Jesús. ¿Los nuevos conocen a Jesús? ¿O han escuchado hablar de Jesús? Jesús había cruzado el río después de haber alimentado de manera milagrosa a 5,000 personas. Me ponen la diapositiva 6. Y debido a que estas personas se lo querían llevar, como vieron milagros, querían llevarse a Jesús para ponerlo como rey de ese tiempo, porque los judíos estaban esclavos, otra vez como el pueblo de Israel, estaban como esclavizados, oprimidos, y ellos querían libertad también. ¿Como quién? Como el pueblo de Israel, querían libertad. Y esta historia se desarrolla aquí. Cuando alimentó a esta gente, Jesús cruzó el río de una manera milagrosa. Si usted lee la Biblia en Juan 6, cruzó el río y nadie se dio cuenta cómo es que cruzó, porque no usó barca. Entonces, al día siguiente, las personas cruzaron el río buscando a Jesús. Y Juan 6:25 dice: la gente encontró a Jesús al otro lado del lago y le preguntó: Maestro, ¿cuándo llegaste? Aparentemente estaban manifestando mucho interés por buscar a Jesús, como el pueblo de Israel aparentaba buscar a Dios. Pero dice Juan 6:26, Jesús respondió: francamente, ustedes me buscan
porque comieron hasta quedar satisfechos. Otra traducción dice, ustedes me buscan porque comieron hasta hartarse. Y no por haber entendido los milagros que hice. A la gorra ni quien le corra, ¿verdad? Ellos buscaban a Jesús por el favor, por la comida. El Señor no les respondió conforme a su pregunta. ¿Por qué? Porque Él conocía sus más profundas intenciones, como Dios conocía las del pueblo de Israel. Jesús quería darles más que el pan natural que alimenta el cuerpo mortal. Y aunque el desayuno estuvo riquísimo, usted no vino por ese pan nada más, ¿verdad que no? Oye, amiga, te invito a un desayuno evangelístico. ¿Un qué? Un desayuno evangelístico. Ah, el desayuno. Sí, a un desayuno. Pero no escuchó evangelístico. ¿Y qué van a dar de comer? En lugar de preguntar, ¿y qué es evangelístico? ¿Sí o no? La verdad es sí nos pasa. Así nos pasa. En ese entonces el pueblo judío estaba esclavizado por los romanos. Las personas veían a Jesús como un rey que les podía liberar de la opresión de los romanos. Pensaban que Jesús establecería un reino en el que les daría libertad y comodidad social para vivir sin presiones y a su antojo. Pero no les interesaba quién era Jesús ni su enseñanza. Igual que el pueblo de Israel, pero a Dios no lo podemos engañar. Juan 6:27 dice ahí, Jesús diciéndole a estas personas, no se preocupen tanto por la comida que se acaba. Digan conmigo que se acaba. ¿Cuántos se acabaron la comida? ¿Sí se la acabó? Bueno, esa comida se acaba y se va a la letrina. Y le dice Jesús, sino por la comida que dura. Diga conmigo, comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya Dios mi Padre les ha mostrado que yo tengo autoridad. La gente le preguntó, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Jesús le respondió, lo único que Dios quiere es que crean en mí, que soy a quien Él envió. Dile al que está a tu lado, lo único que Dios quiere es que creas en Jesús. ¿Sí le dijeron? Eso es lo único que Él quiere. Porque luego queremos hacer un montón de cosas. Queremos ir aquí, queremos ir allá, queremos pagar aquí, pagar allá, hacer obras. Pero lo único que Dios quiere es que creas en Jesús. No gastes tu dinero en otras cosas, ni gastes tu cuerpo lastimándolo haciendo otras cosas. Lo único que Dios quiere es que creas en Jesús. Díganle a los nuevos, lo único que Dios quiere es que creas en Jesús. Comida que dura y que da vida eterna. ¿A qué comida se refiere Jesús? Vamos a verlo más adelante. ¿Cuántos quieren saber cuál es esa comida? ¿Qué es la vida eterna? Pues la vida eterna es la que se vive después de esta vida. Cuando se muere el cuerpo, el espíritu trasciende. Pero tú puedes vivir la vida eterna con Dios o en un lugar calientito, súper calientito, demasiado calientito. La vida eterna, o sea, la vida es estar unido a Dios. Cuando te desprendes de Dios, solo existes, pero realmente no vives. Existes, pero Dios es la vida.
El Señor Jesús quiere saciar el hambre espiritual y el sustento material viene por consecuencia de obedecer a Dios. ¿Sí? Dice Mateo 6:25, no vivan pensando, Jesús hablando, no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa van a ponerse. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan, o sea, que crean en Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. Y esto es lo que Dios quería enseñarles al pueblo de Israel, al pueblo judío, y es lo que Dios quiere enseñarle a usted. Mateo 4:3, les voy a hablar cuando Jesús fue llevado para ser tentado al desierto. Satanás aprovecha tu necesidad para ofrecerte cosas que no van conforme a la voluntad de Dios. Y esto fue lo que hizo con Jesús. Dice, el diablo trata de hacer pecar a Jesús. Entonces llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo, si en verdad eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dijo, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Dile al que está a tu lado, necesitamos obedecer todo lo que Dios manda. ¿Y dónde está todo lo que Dios manda? ¿Dónde está? Si no está en la Biblia, Dios no lo mandó. A ver, diga conmigo, si no está en la Biblia, Dios no lo mandó. Es que mi abuelita me dijo que así, y mi tatarabuelita sí dijo, y mi tatarabuelita sí dijo. Si no está en la Biblia, no lo dijo Dios. Aunque la haya dicho Matusalén, allá atrás. O sea, o el más antiquísimo de tu familia. No es de Dios si no está en la Biblia. Regresamos con Jesús y los comelones, ¿sale? Juan 6:30. Entonces le preguntaron, la gente le preguntó a Jesús, ¿qué milagro harás para que te creamos? O sea, ¿no les bastó? Ustedes si leen la Biblia van a ver que multiplicó unos pocos panes y unos pocos peces, los multiplicó para alimentar a 5,000. ¿Usted puede alimentar a 5,000 con algunos peces y algunos panes? Pero a ellos no les bastó esa señal y dice, danos una señal. Y luego dice, danos una prueba. El 31 dice, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Según la Biblia, el maná es el pan del cielo, le dijeron. Según la Biblia, el maná es el pan del cielo. Y después de la respuesta confrontante de Jesús, sacaron su conocimiento religioso. Aunque no distinguían a quién tenían enfrente, pero ellos se pusieron, yo sé de Dios. Y te están hablando de la Biblia y luego sacas tú, según lo que tú crees que dice a Dios. Nos presentan el mensaje de la Biblia y nos defendemos sacando lo que creemos que es correcto y no conocemos que el mensaje que está enfrente de nosotros proviene de Dios. Las personas entendían todo en términos materiales. Vamos a Juan 6:32. Me ponen la diapositiva 8. Jesús les contestó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio el verdadero pan del cielo, sino Dios mi Padre. 33. El pan que da vida es el que Dios ha enviado desde el cielo. Entonces la gente le dijo, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida. ¿Quién es el pan que da vida? Jesús. Dile al que está a tu lado, Jesús es el pan que te da vida. No solo existir, vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. ¿Quién es el pan de vida? Jesús es el único pan que da vida. Y es el pan que nos te da Dios hoy, esta mañana. Ese pan del cielo. ¿Lo quieres o no?
O va a decir, pan insípido, pan desabrido, ay no. Como Israel, ¿verdad? Jesús se estaba ofreciendo como comida de vida para el espíritu que mueve este cuerpo mortal. Este cuerpo, tócate así, se lo van a comer los gusanos. Pero quien lo mueve, el espíritu, ese no. Cuando se sale el espíritu ya no se siente nada, este cuerpo ya no siente nada porque realmente el que siente es el espíritu. El espíritu, cuando nosotros morimos, se va a una eternidad con Dios o al infierno. Esta es nuestra condición espiritual, de esclavitud, desértica, lejos de Dios. Y dice Romanos 3:23, todos hemos pecado. ¿Cuántos? Y por eso estamos lejos de Dios. ¿Cómo estamos? Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte. Y está hablando de la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús. ¿Por quién? Por medio de Cristo Jesús. No dice ninguna otra cosa más. No dice Santa Teresita, no dice San Judas, no dice nada más. Y no lo digo sin querer ofender. Pero solamente Jesús, nuestro Señor. Si todos estuviéramos conscientes de que sin Jesús estamos en una condición de escasez y peligro, Jesús nos parecería codiciable, deseable y anhelado. ¿Sabes cómo vería alguien que tiene cáncer la cura al cáncer? ¿Sabes cómo lo vería? Nomás imagínatelo. Ahora imagínate tú en un peligro espiritual. O sea, el cáncer todo lo relacionamos con la muerte, pero el pecado, relaciónalo como la muerte, es el cáncer espiritual. Jesús es el pan de vida y hoy se los ofrezco. ¿Lo va usted a aceptar? ¿O lo va a menos? A ver, los nuevos, ¿lo va usted a aceptar? Solamente Dios conoce la intención verdadera. Solamente Jesús sabe si ese sí es verdadero. O lo va a menospreciar, como el pueblo de Israel, como el pueblo judío. Miren, Faraón es símbolo de esclavitud. Una esclavitud del gusto que nos domina para hacer lo que a Dios no le agrada. A ver, a los nuevos, ¿qué les sale mejor? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? ¿Qué se le facilita mejor? Cuando está frente a una situación en donde tiene que decir verdad, pero la verdad le va a costar a un regaño, ¿qué dice? ¿Verdad o mentira? O a un niño, ¿qué le sale mejor hacer, lo bueno o lo malo? ¿Qué le enseña a hacer usted, lo bueno o lo malo? Le enseña a hacer lo bueno porque lo malo ya lo sabe. Nadie enseña a morder, o sea, él muerde. Nadie enseña a ser egoísta con sus juguetes, él es egoísta. Esa es la condición de nosotros, nos gusta hacer lo malo. Y esa es una esclavitud en la que vivimos. Y la esclavitud, transgredir la ley de Dios tiene una consecuencia. Juan 8:34 dice ahí, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús es el único que nos liberta de la esclavitud y de Faraón y nos traslada de una tierra a donde fluye leche y miel, que es el cielo. Hebreos 4:12, solo Jesús tiene poder para salvar. ¿Qué tiene Jesús? Poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Así es que no agarre mediadores. Solo Jesús puede salvarla. Solo Jesús puede salvarlo. Retomamos Juan 6:36, diciendo Jesús, como les dije,
ustedes todavía no creen en mí, a pesar de que han podido verme. La gente veía a Jesús insignificante. Este es el hijo del carpintero. Este es el hijo de María. Insípido lo veían, insignificante. Y Jesús es el pan del cielo. Y se repite la historia. Diga conmigo, se repite la historia. Rechazan el pan del cielo. ¿Se va a repetir con usted? Igual como consideraron el maná los israelitas, insípido, cansado, aburrido. Ay, qué aburrido. ¿Qué te la pasas haciendo todo el día ahí escuchando hablar a una mujer todo el rato? Qué aburrido. Juan 6:48. Yo puedo, diciendo Jesús, sigue hablando Jesús, les dio toda una cátedra, les dijo, yo puedo dar vida, pues yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, pero todos murieron. El que cree en mí es como si comieran el pan del cielo y nunca estarán separados de Dios. Nunca estarán separados de Dios. Yo he bajado del cielo y puedo hacer que todos tengan vida eterna. Yo moriré para dar esa vida a los que creen en mí. Por eso les digo que mi cuerpo es ese pan de vida. El que lo coma tendrá vida eterna. Ahí tienen el pan de vida. Ahí tienen el pan del cielo de nuestros tiempos. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Jesús se declaró el pan de vida. Y luego dijo, yo moriré para dar esa vida. Si ustedes se ponen a pensar o a investigar el proceso de preparación del pan del Antiguo Testamento, ese proceso define la muerte de Jesús. Fue molido. Así como muelen el grano para hacer pan, así Jesús fue molido. Por eso dice la palabra, yo soy el pan de vida. Su muerte nos da vida eterna si creemos y obedecemos su mensaje. Dile al que está a tu lado, te da vida eterna si crees y obedeces. Si no, no. Y luego dijo, nunca estarán separados de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el que no conoce a Jesús y el que no obedece a Jesús está separado de Dios. ¿Cómo está? ¿Y quién lo dice? ¿Yo? Lo dice la Biblia. El que no cree en Jesús y no obedece a Jesús está separado de Dios. Que no le digan, que no le cuenten, que no le engañen. Juan 6, Todos existimos motivados por cosas, por planes que nos impulsan a existir, personas que nos impulsan a existir. Es muy común ver a mujeres que existen bajo una profunda tristeza, un profundo desconsuelo, desilusión, humillación, depresión, odio, ansiedades, sin propósito de Dios, y se les escucha decir, es que aún tengo un hijo por quien vivir, es que aún tengo mi papá por quien vivir. Pero realmente es decir, es que tengo hijos por quien existir, porque la vida es diferente. Pero la razón y el motivo debe ser, vivo porque estoy unida a un Dios vivo. Y estoy haciendo su voluntad escrita y porque Él me incluyó en sus planes, en sus propósitos, y Él quiere que todavía haga cosas aquí en la tierra y las tenemos bien claras. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Entonces no estoy de balde, estoy por un propósito. Tengo un propósito. Dios tiene un propósito por el cual yo puedo participar. Juan 6:66. Después de que Jesús les dijo todo esto, ¿qué creen que pasó? Toda la gente, esos 5,000 que lo seguían, ¿qué creen que hicieron? Pues ahí dice, desde ese momento
muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. ¿Se repitió la historia de Israel? Sí, lo volvieron a abandonar, lo volvieron a rechazar. Juan 6:67, entonces Jesús les preguntó a sus 12 apóstoles, a los que ya traía más cerquitas: ¿también ustedes quieren irse? Y Jesús te dice esta tarde: ¿también quieres irte? ¿También quieres rechazarme? Simón Pedro le contestó: ¿y a quién seguiríamos, Señor? Solo tú, solo tus palabras dan vida eterna. ¿Solo qué? Solo tus palabras dan vida eterna. Dile a tu lado: solo sus palabras te dan vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Jesús es el pan que da vida y es la comida que dura y que da vida eterna. ¿Sabes en dónde está su palabra para memoria de nosotros? ¿Sabes dónde se quedó escrita para que no se te olvida, para que siguiéramos hasta estos tiempos sabiendo la palabra que Él enseñó? En la Biblia. A ver, muéstrale el nuevo. Aquí está, dile: aquí están las palabras que dan vida. No le hace que no lo conozcas, dile: aquí están las palabras que te dan vida. Aquí está la comida de tu espíritu. Si no lo conoces, conócelo. Póngase de pie. Él es el portador de las palabras que nos dan a conocer quién es Dios y la forma de tener vida eterna con Él. Él es el único. Jesús dijo en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hoy Dios le ofrece el pan del cielo, Jesús. Y quiero invitar a toda aquella persona que realmente quiera ese pan, que le dé vida eterna, que pase aquí enfrente. Si usted lo va a rechazar, no pase. Pero si usted lo va a aceptar, el pan de vida, el pan del cielo, pase aquí enfrente. Hágalo de un corazón sincero, que no importa quién la esté viendo. Dios conoce las intenciones. Vamos a esperar. Si tú quieres ese pan que da vida eterna, no lo rechaces. Quizás sea la última vez que te ofrezcan este tipo de pan. Gracias, Señor. Para poderlo aceptar, necesita usted reconocer su condición de esclavitud, de pecado. Y el infierno al que usted se va a ir si no cree en Jesús. Necesita tener hambre y sed por las cosas de Dios y no solo por los favores que Dios le puede dar. Yo no sé qué desierto esté pasando usted, pero Dios hoy quiere alimentarle en medio de ese desierto. Quiere alimentarlo con el pan del cielo que le preservará la vida hasta llegar a la tierra prometida, que es el cielo. Cierre sus ojos y hable con el pan de vida. Dígale: Señor Jesús, yo reconozco mi condición en la que estoy. Reconozco este desierto por el cual estoy viviendo, estoy pasando. Reconozco que sin ti estoy separada del Padre, que es Dios. Y sé que tu muerte en la cruz pagó por mi rescate. Fue el rescate que yo necesitaba.
para ser nuevamente parte de ti, Señor. Jesús, tú eres el pan que alimenta mi espíritu, este espíritu desértico, este espíritu vacío, este espíritu sin propósito, este espíritu que vive solamente por existir, pero no conoce quién eres tú. No conozco qué quieres hoy de mi vida. Creí conocerte. Creí saber de ti. Pero estoy seca, Señor. Estoy perdida en el desierto. Dile: Jesús, te necesito. Jesús, necesito que me alimentes. Jesús, ya te reconozco como ese pan que puede darme vida eterna. Ese pan que fue molido, que fue triturado por mí, por amor a mí. Habla tú ahí de tu corazón, habla con Jesús. Su palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Jesús está para escucharte. Jesús te escucha y sabe tu necesidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hace más de 2019 años viniste a la tierra a alimentarme y yo no había visto ese alimento que tenías para mí. Estaba oculto para mí. Jesús, eres tú el pan que yo necesito. Dame siempre de ese pan, Señor. Dame siempre de ese pan. Hable con el Señor ahí y dígale: Señor, perdona mis pecados. Tú eres mi Señor, mi Salvador. Tú moriste por mí porque me amas. Pero yo no puedo entrar legítimamente si yo no reconozco que soy pecador. Yo reconozco mis pecados. Señor, tú los conoces todo. Me conoces por nombre. Conoces toda mi vida, Dios. Y yo no me puedo esconder de ti. Por eso, mi Señor, permite que yo fije mis ojos en ti. Porque tú eres Dios. Porque tú eres mi Salvador, que viniste para rescatarme de mi vana manera de vivir. Oh, mi Señor, ese vacío que yo tengo, que me causa tristeza, depresión, y porque a veces ni siquiera tengo identidad, no sé quién soy. Pero hoy dile: yo quiero ser tu hija, tu hijo. Yo quiero ser, Señor. Y mi Señor, confieso mis pecados delante de ti y te pido que me salves. Sálvame, Señor, rescátame de mi vana manera de vivir. Sé que tú eres el único que me puedes justificar de mis pecados, porque yo no puedo, Señor. No es por mis propias obras, no es por mi esfuerzo humano que he intentado acercarme a ti. Oh, mi Señor, es por ese sacrificio que tú hiciste, derramando tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Y mi Señor,
pásame de muerte a vida. Señor, yo sé que tú prometes llevarme contigo un día, pero quieres sellarme en esta mañana con tu Espíritu Santo. Dígale, séllame, Señor, séllame con tu Espíritu Santo, que tú me puedas reconocer, Dios, como hijo, como hija, en aquel día, cuando yo muera y llegue a tu presencia. Séllame con tu Espíritu Santo, que yo pueda decir en ese momento, no solamente Dios, sino mi Padre. Dígale, papito, papito, tú eres mi Padre, me amas, por eso enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir por mí. Gracias, Señor, por rescatarme de mi vana manera de vivir. Gracias por ser mi Salvador. Gracias por darme una identidad en esta mañana como hija, como hijo. Ahora, Señor, ya no estoy perdido, sino encontrado. Ahora sé que soy tu hijo. Sé que hay un propósito por el cual yo nací. Oh, mi Dios. Muchas gracias. Dígale, muchas gracias. Gracias por lo que tú hiciste por mí. Gracias por amarme de esa manera. Muchas gracias, Señor. Ahora, mi Dios, te pido que cuando abra mi Biblia, yo pueda entender lo que tú me quieres decir a mí, porque soy una mujer, un hombre espiritual. Y yo quiero entender lo que tú me dices cuando abra la Biblia, porque sé que tu palabra es para mí. El pan que alimenta es para mí, dile. Y a través de esa palabra, cada vez que tú la abras, el Señor te dará entendimiento. Él te dará a entender lo que te quiere decir. Y esa palabra te alimentará, esa palabra saciará tu mente, tu corazón, tu espíritu. Esa palabra te guiará. Esa palabra te formará. Dígale, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque de hoy en lo adelante no estoy sola. Tú estás conmigo. Y tú me has regalado el Espíritu Santo, el que me convence de pecado, de justicia y de juicio. Tú me has regalado el Espíritu Santo para guiarme a toda la verdad. Y Él es el que me ha convencido en esta mañana de mi condición. Muchas gracias, Señor, por aceptarme como tu hija, como tu hijo. Y ahora pertenezco a la familia de Dios. Muchas gracias, Dios. Señor, caminaré cerca, muy cerca de ti. Y mi Señor, te prometo no separarme de ti. Aunque vengan pruebas y situaciones difíciles, ahora estás conmigo. Tú estás conmigo, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Dígale gracias, Señor. Pues dice la palabra de Dios que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Verdad que sí?